Buenos días, señor, ¿cómo está? Bienvenido a Proindustrias. Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para compartir un poco los resultados obtenidos en el proyecto de investigación PINB 18945, titulado Construyendo un futuro energético sostenible hacia un enfoque de transición de de decisiones para el sector industrial, ¿verdad? Nosotros realizamos este proyecto con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Será que nos puede comentar los principales resultados de esta investigación que apunta a avanzar a un futuro energético sostenible, señor? Sí, cómo no. Básicamente, nosotros desde hace un tiempo que estamos pensando un poco cómo transformar la energía que nosotros tenemos en nuestro país en el desarrollo de de nuestra gente y de tratar de aprovechar todas esas capacidades que nosotros tenemos. Para ello es muy importante destacar que cualquier país que quiera desarrollarse necesita mínimamente contar con una infraestructura mínima que pueda soportar todo ese proceso de desarrollo. Es importante destacar eso porque parte de tener las capacidades que nosotros tenemos capacidades en energía, tenemos capacidades en gente que tiene la posibilidad de trabajar, también nosotros necesitamos asegurar ese punto fundamental que es la infraestructura. En ese sentido, nosotros tomamos un poco como un caso de estudio para lograr el desarrollo industrial que tanto buscamos en nuestro país a la industria del cemento. Y lo tomamos porque justamente es una de las piezas fundamentales para poder lograr la infraestructura general y pública, como la estructura vial, etcétera, así como también las estructuras relacionadas a todo lo que es vivienda, edificios, etcétera. Además, es importante destacar que tenemos los recursos disponibles para poder producir cemento, tenemos la materia prima, tenemos la energía, pero es una paradoja porque gran parte de los insumos que nosotros utilizamos para producir la materia prima del cemento, que es el clínker después pasa ese proceso y se convierte en cemento, lo cocinamos en términos más sencillos con una fuente energética que es el coque de petróleo, ¿verdad? Eso es importante destacar que en gran medida nosotros lo importamos, ¿verdad? En realidad en su totalidad y eso implica ciertos elementos como por ejemplo una alta dependencia de los países limítrofes. Dependemos también de las condiciones climáticas porque todo eso viene vía fluvial, ¿verdad? Y eso ya pudimos ver que hace poco tuvimos una gran sequía que afectó los precios, aparte de los precios propios de los derivados del petróleo que tienen una alta volatilidad a nivel internacional. En ese sentido, esa es la gran problemática. Aparte de eso, el coque de petróleo es un residuo de los hidrocarburos prácticamente y si bien tiene un costo relativamente accesible, nosotros importamos en gran medida, en una gran cantidad. Eso implica que una gran cantidad de divisas sale de nuestro país cada mes. Entonces, la idea es un poco lograr analizar un poco escenarios que logren una transición energética y dejar esa fuente energética que es, aparte de costosa, también es poco amigable a la naturaleza. Por lo tanto, tratamos de buscar otras alternativas que nos permitan migrar a fuentes energéticas que puedan cumplir con el cometido de lograr producir la materia prima para lograr el cemento y que podamos contar con esos recursos en nuestro país y bueno, que todo lo que eso implica, obviamente también que sea un poco más amigable a la naturaleza. Esa es la idea un poco central de lo que nosotros analizamos, pero ¿cuál es la propuesta o la innovación que nosotros introducimos? Fue que en todo ese proceso de análisis de escenarios se estudiaron no solamente desde el aspecto técnico, sino también desde el aspecto social. Entonces creamos escenarios sociotécnicos que hicieron que los propios actores que están relacionados a la producción del cemento, en la industria del cemento, sean partícipes del análisis de estos escenarios, ¿verdad? Y esa fue un poco la experiencia que tuvimos. Pudimos contar con el apoyo y con la ayuda de actores fundamentales que están en las industrias que contamos en el país, en la industria nacional y también en el sector privado, por lo menos de algunos de los actores. Y eso nos ayudó a enriquecer un poco de estos escenarios y también a lograr un poco darle
ese toque de realidad a nuestros modelos matemáticos que nos permiten realizar las proyecciones. Si bien usted nos indica que disponemos de estos recursos para avanzar en una transformación industrial y también avanzar en un futuro energético sostenible, ¿estamos aprovechando actualmente estos recursos? Y es importante destacar que todos los recursos que nosotros disponemos, que es la materia prima para lograr el clinker, nosotros lo disponemos. O sea, en Concepción hay un yacimiento muy importante y nosotros lo utilizamos eso desde Vallemí, ¿verdad? Y eso viene después a Villeta y se trabaja. Obviamente lo aprovechamos, somos uno de los pocos países de la región que tiene las altas capacidades para producir, por ejemplo, el cemento, ¿verdad? Es importante destacar que también contamos con energía eléctrica, pero esa energía eléctrica no es utilizada en esa parte del proceso, que es la producción del clinker, que requiere que se quemen las materias primas en un horno a una alta temperatura, que después eso pasa a Villeta y ahí se molina para convertir el clinker con otros elementos en cemento, ¿verdad? Es importante destacar que en Villeta nosotros contamos, por ejemplo, con la Industria Nacional de Cemento y funciona 100% a electricidad, pero en Vallemí se utiliza el coque de petróleo para usar como combustible en el horno, ¿verdad? Entonces, podemos decir que aprovechamos solamente una parte de los recursos que disponemos y eso es importante que se sepa, ¿verdad? Y es una muy buena pregunta porque según los estudios y las proyecciones que nosotros realizamos, y para darles algunos números bien concretos, podemos decir que si nosotros empezamos a lograr una transición eh, energética y dejamos, por ejemplo, en un escenario bien optimista, de utilizar coque de petróleo y lo miramos a hidrógeno, ¿verdad? Y hidrógeno encima con el sello de hidrógeno verde, que es producir hidrógeno con energías renovables, porque nosotros disponemos de electricidad, también disponemos de agua, y si utilizamos esa posibilidad, se puede producir en nuestro país el hidrógeno verde, que puede ser combustible para, por ejemplo, lograr esa transición energética. Si tan solo realizamos esa sustitución hasta un horizonte del año 2050, que sería más o menos 5 periodos presidenciales, para tener una idea, podríamos ahorrarnos más de 700 millones de dólares. Si bien es un periodo de tiempo muy largo y 700 millones de dólares en ese periodo hasta podrían llegar a ser no demasiado grandes, todo ese dinero que se ahorraría en sacar del país se podría utilizar para tecnologías tanto en el sector privado como en el sector público, de poder invertir un poco ese ahorro en producir ese hidrógeno verde y poder utilizar no solamente para la industria del cemento, sino para otras industrias, ¿verdad? Además, es importante destacar que esa, evitar esa salida de divisas ayudaría a poder reutilizarlas aquí y aparte de eso, lograr evitar usar coque de petróleo para producir la materia prima del cemento nos permitiría ahorrar prácticamente un montón de gases o de gases de efecto invernadero que se producen en todo ese periodo, ¿verdad? Lo que hace que esto sea mucho más amigable a la naturaleza, ¿verdad? Estaríamos en ese periodo de tiempo ahorrando una producción de CO2 de más o menos lo que se produce con todo el parque automotor del Paraguay en un año. Eso es algo que, si bien parece poco, es realmente un gran aporte también al, al medio ambiente, ¿verdad? Así que esos son algunos de los resultados que podemos citar de manera destacable, aparte también de los aportes metodológicos que realizamos en este proceso. En términos de sustentabilidad, ¿qué implicaría esta transformación para la transformación energética cambiar el coque por hidrógeno verde o madera reforestada? Mm. Y bueno, en términos de sostenibilidad, eso, como les mencioné ya también brevemente, implica que nosotros primeramente dependamos de nuestros propios recursos. Otros escenarios que utilizamos también, aparte de utilizar el hidrógeno, está también la madera reforestada. Eso también puede ayudar un poco primeramente
a utilizar un poco los recursos disponibles acá y no utilizar bosques nativos para poder, para poder desmontarlos y convertirlos en combustible para el horno, ¿verdad? Eso también generaría un montón de valor agregado a la actividad, directo y también indirecto. Aparte de eso, estudiamos otros escenarios en donde podemos utilizar, por ejemplo, neumáticos fuera de uso, que son residuos que muchas veces no sabemos qué hacer con ellos, terminan siendo tirados o dispuestos de manera inadecuada. Esto podría darle una solución a eso. También hay un escenario donde se propone utilizar residuos hospitalarios y domiciliarios para tratar de utilizarlo como combustible en la caldera, en los hornos, ¿verdad? Eso también podría aportar a una política de disposición final de los residuos, cosa que nosotros actualmente no tenemos, ¿verdad? Por lo tanto, y por sobre todo, llegar a generar una demanda del hidrógeno verde puede hacer que eso genere una oferta, es decir, que puedan venir inversionistas extranjeros a poder instalar fábricas que puedan producir hidrógeno. Producir hidrógeno tiene sus desafíos, tiene sus particularidades y bueno, esto le da pie a que eso se pueda seguir desarrollando y estudiando. Es importante destacar que hace poco estuvimos viendo en las noticias que hay una empresa muy interesada en venir al Paraguay para lograr producir hidrógeno verde y bueno, este estudio demuestra que podemos generar la demanda para esa oferta y hacer que eso sea sostenible, ¿verdad? Entonces, dejamos de depender de otros países para satisfacer una necesidad energética, entonces nuestra seguridad energética aumenta, dejamos de sacar divisas de nuestro país cada mes para poder utilizarlos acá y reinvertirlos. Y también con eso, obviamente, aseguramos para este caso de estudio la industria de la infraestructura en general, de la construcción, de las estructuras viales, porque vamos a tener la posibilidad de contar con los recursos necesarios. Así que en eso aporta principalmente todos estos resultados que podrían llegar a convertirse en insumos para los tomadores de decisiones y que puedan incidir en políticas públicas. Justamente van a estar compartiendo los resultados de esta investigación con los tomadores de decisiones, ya sea de este gobierno o del próximo, y ven factible también que se implementen como políticas todos estos resultados y opciones que ustedes están presentando. Sí, por supuesto, siempre el deseo de hacer este tipo de estudios, de poder analizar estas problemáticas, es que esto se pueda llegar a convertir en insumos para políticas públicas y que los tomadores de decisiones se apropien de esto, porque esto es financiado con fondos públicos del CONACYT, apoyados por la Universidad Nacional de Asunción, por la Facultad Politécnica. Todos los datos y todos los resultados de esto estarán disponibles próximamente. Fueron sometidos también al arbitraje científico. Hemos publicado en congresos internacionales, lo vamos a publicar en una revista científica, ¿verdad? Para que esto sea validado por los pares científicos, pero la idea es que esto se tome como insumo, como ya mencioné, ¿verdad? La idea también es que los tomadores de decisiones eh, puedan llegar a utilizar esto y nuestra idea es compartir con las personas, con el Ministerio de Industria y Comercio, con gente del gobierno central para que puedan tener en cuenta esto. Y además se puede extrapolar a otros sectores industriales. Nosotros tomamos nomás como caso de ejemplo, como caso de estudio en la industria del cemento, dado que estábamos en pleno proceso de pandemia. Sin embargo, esto puede llevarse a la práctica para todos los sectores industriales de nuestro país y bueno, así que también esperamos que eso pueda ser utilizado y estamos a disposición para la ciudadanía y para los tomadores de decisiones, ¿verdad? Perfecto, señor, le agradecemos mucho por su tiempo y también por compartirnos todos estos detalles de esta tan interesante investigación que realizaron. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por apoyar la difusión del proyecto. Muchas gracias y a las órdenes.